Vamos a hablar con Dina Sánchez, ella es referenta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y allí, Dina, ya la tenemos conectada. Queremos arrancar preguntándote cuáles son las expectativas que se están viviendo para la marcha de este sábado que estábamos recién relatando. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Buenas noches, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, nada, agradecer el espacio. Nos parece fundamental que se pueda difundir no solamente el tema de la marcha, sino también todo lo que ustedes expresan, ¿no? San Cayetano, el 7 de agosto, el Día del Patrono del Trabajo, y más que ir a agradecer, hay mucha gente que va a ir a pedir, ¿no? Mucha gente que va a ir a pedir. Y bueno, en ese marco, las organizaciones populares que estamos dentro de la UTEP decidimos salir, va a ser una movilización muy masiva, pero también porque nuestro sector ha venido creciendo, ¿no? Ha crecido muchísimo. También es la primera marcha que salimos ya con nuestro sindicato conformado, no solamente con el consejo y las secretarías, sino también ya con nuestra personería social firmada por el Ministerio de Trabajo, o sea, ya cada vez concretándose muchísimo más nuestro sindicato. Y bueno, es la primera marcha y vamos a salir, vuelvo a repetir, con mucha fuerza, volviendo a levantar esa bandera de unidad, ¿no? Esta es la sexta marcha de San Cayetano. Claramente nosotros no pudimos conformar en un gobierno neoliberal, ¿no? Gobernaba Macri, y entendimos que la única manera de luchar era de manera conjunta, de manera colectiva, y así se conforma primero el triunvirato, después el cuarteto, y bueno, y ahora somos la UTEP, ¿no? Y también siguiendo levantando las banderas de tierra, techo y trabajo, que son una agenda que la pusimos en el centro de las discusiones políticas, pero que llevándolo a lo concreto no se han podido garantizar, ¿no? Hoy la situación en los barrios populares es mucho más crítica, mucho más catastrófica, más hambre, más pobreza, más desocupación, porque más allá del coronavirus, ya nosotros veníamos con una pandemia, ¿no? Que nos duró 4 años, con un gobierno que todas las políticas económicas las llevaba para un sector, y estos sectores más empobrecidos en los barrios, de verdad se sintió muchísimo que estas políticas fueran para un sector minoritario, y el pueblo trabajador sufrió en su conjunto. Y bueno, y después llega la pandemia, ¿no? Llega la pandemia, pero nosotros también rescatamos que en esta pandemia se pudo visibilizar el enorme laburo que venimos haciendo hace muchos años, pero que en este contexto de pandemia se triplicó, los trabajos sobre todo de cuidados, ¿no? Así es que nada, nosotros creemos que es indispensable, teniendo en cuenta el contexto, el escenario catastrófico que se vive a nivel mundial, pero particularmente en la Argentina, ¿no? Con hambre, con pobreza, con desocupación, y desde ahí vamos a salir el 7, desde las 7 de la mañana, desde Liniers, a marchar a Plaza de Mayo, también exigiendo que se avance, ¿no? En la demanda del salario básico universal, Justamente que es un piso de ingreso. Sí, justamente sobre eso te quería preguntar, Dina. Contanos un poco sobre esa propuesta que traen las organizaciones sociales y populares. Mirá, esta propuesta nace justamente en este contexto, ¿no? Un contexto de pandemia, donde los sectores, no solamente del sector de la economía popular, sectores en su conjunto, ¿no? Porque el IFE dejó demostrado que más de 8 millones de personas están por fuera del mercado formal. Y yo creo que ni siquiera el gobierno ni nadie tenía en la cabeza la dimensión que iba a haber, ¿no? De inscripciones de personas que se anotaban para poder percibir el IFE, ¿no? Y a pesar de eso, y a pesar del enorme esfuerzo que se hizo desde el Estado Nacional, ¿no? Con las ayudas sociales, hay muchos sectores o muchas personas que no percibieron nada, personas que por lo menos recibieron una ayuda y otras que no. Desde ahí, nosotros y nosotras creemos, y desde la UTEP vamos a trabajar fuertemente para que se avance con el salario básico universal, que es un piso de ingresos que claramente no le soluciona la vida a nadie, pero por lo menos permite que ningún ciudadano o ciudadana que resida en el suelo argentino caiga en la indigencia, ¿no? Caiga en la indigencia. Se está pensando inclusive en un monto que puede variar según también cómo viene, ¿no? Porque hoy en día
todos los días los precios suben, sobre todo la especulación con los precios de los alimentos, la verdad que es fenomenal, viene alzando en alza constantemente, pero se está pensando en un piso de 8,300 pesos alrededor más o menos, que vuelvo a repetir, no le resuelve la vida a nadie, pero por lo menos es una garantía que esa persona no caiga en la indigencia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto es basándonos en el escenario que existe hoy en la Argentina, ¿no? El 50% de la población pobres, y no es menor, y es algo que lo repito muchas veces, que es algo que nos tiene que preocupar, porque ese 50% de la población son menores de 14 años. En un país tan rico hay niños, niñas que están muriendo de desnutrición en el interior del país, y eso de verdad nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar, y claramente sabemos también que van a haber sectores que van a salir a decir que no hay dinero, ¿no? Entonces, ahí nosotros también le decimos a los que dicen que no hay dinero, también al gobierno que nos escuche, que es momento de pensar en la deuda interna que hay con el pueblo. Hay sectores, vuelvo a repetir, que vienen siendo golpeados desde la pandemia macrista, y que en un contexto en una pandemia de coronavirus se ha profundizado, y hay que tomar cartas en el asunto. El presidente siempre menciona que hay que escribir una hoja en blanco, ¿no? Y para escribir una hoja en blanco, para transformar la Argentina, tiene que haber justicia social, y hay que empezar por los y las últimas, y te puedo asegurar que estos sectores, o mucha gente en la sociedad que a veces ni siquiera está organizada dentro de los movimientos populares, hay personas que de verdad se han quedado en absolutamente nada, sin ir muy lejos, muchos de ellos, muchas mujeres vendedoras ambulantes, cartoneras, que se han quedado en la nada, porque también convengamos que hay una gran parte de la población que son migrantes, que hay muchos y muchas de ellas que no tienen ni siquiera el DNI, y eso también los dejó totalmente afuera de cualquier beneficio, de cualquier ayuda por parte del Estado Nacional, ¿no? Entonces, tenemos que empezar de abajo para arriba, y de abajo para arriba es un piso de ingreso, porque estamos convencidos y convencidas que todos los hombres, mujeres y diversidades, no hay nadie que no trabaje. Puede ser de manera formal o informal, pero de alguna u otra manera todos los seres humanos trabajamos, ¿no? Hoy las personas que se quedaron sin trabajo en un contexto de pandemia, más allá de los decretos que hayan salido, que llevándolo a la realidad eso no se concreta, la realidad es que esas personas hoy están vendiendo, aunque sea, hacen ferias fuera de sus casas, venden bizcochuelos, venden chipá casa por casa, churros, se inventan su propio trabajo. Muchas de ellas no están dentro de las organizaciones, no están organizados, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Y otra cosa que resalto mucho, justamente, nosotros cuando salimos a la calle siempre salimos con propuestas, ¿no? Salimos a marchar porque entendemos que la calle es nuestro lugar de lucha, y salimos siempre con una propuesta de país. En este sentido, nuestro sector sale con una propuesta para la sociedad en su conjunto, que vuelvo a repetir, no va a solucionar, pero al menos vamos a empezar a dar respuestas al gran problema que hay en la Argentina, pero vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que venimos arrastrando ya 4 años de pandemia, y todas las pandemias que hay claramente en los barrios populares, pues, ¿no? Dina, Alberto decía también esto de empezar por los últimos. ¿Cómo se da el diálogo, la discusión con el gobierno? ¿Cómo crees que sí escucha o no estas propuestas y estos números que visibilizan? Y como también lo mencionaste, la implementación del IFE, bien o mal, también demostró eso, ¿no? La cantidad de personas que se encuentran en una situación económica también muy mala. ¿Cómo crees que se da ese diálogo, esas discusiones con este gobierno en este momento puntual? Mira, nosotros las propuestas, inclusive nos estuvimos juntando con otros sectores, también inclusive con el Ministerio de Desarrollo nos juntamos. Bueno, ahora Daniel Arroyo se va, pero es una propuesta que nosotros y nosotras ya lo hemos venido planteando, lo hemos venido proponiendo, y si bien es cierto que muchos compañeros, muchas compañeras, vecinos y vecinas en los barrios apostaron a este gobierno, y vuelvo a repetir, celebramos todas las iniciativas, es más, nuestro sector acompañó todas las iniciativas por parte del gobierno nacional. En el detectar trabajamos de conjunto, en el barrio, cuida al barrio, trabajamos de conjunto. Los protocolos los armamos antes de que el Estado arme protocolos, nosotros y nosotras ya teníamos armados los protocolos,
hicimos alcohol en gel, hicimos barbijos, hemos donado los barbijos con la tela que nos donó el CONICET a los docentes, a las docentes. Entonces, pero también me acuerdo cuando asume este nuevo gobierno y nosotras como UTEP nos juntamos con el presidente, nosotros siempre le dejamos en claro algo. Vamos siempre poniéndonos a disposición para trabajar de conjunto, pero también dejando en claro que cuando algo se iba a hacer mal, lo íbamos a decir, y es más, hemos sido críticos con algunas políticas que sabemos que en lo inmediato están buenas, pero que no resuelve de fondo el problema, ¿no? En la Argentina. Entonces, nosotros creemos que la única manera de transformar en la Argentina es trabajando de conjunto y escuchando los sectores que vienen siendo golpeados y que no es un discurso, y que somos los sectores que nos hemos puesto en la primera línea de batalla, trabajando el triple de lo que estábamos trabajando. Nosotros, ninguno de nuestros espacios se ha cerrado. Es más, hemos trabajado de lunes a lo largo y ancho de todo el país porque entendemos que para nosotros, y te hablo sobre todo para nosotras las mujeres, que somos jefas de hogar, que estamos solas con nuestros hijos, con nuestras hijas, tener el comedor y el merendero es una gran ayuda. Entonces, ha sido fundamental ese trabajo y de muchas compañeras sobre todo, y muchas de ellas que hoy no están, muchas de ellas que a pesar del miedo a contagiarse, se ponían al frente de las ollas para garantizar inclusive las viandas a esas familias que estaban aisladas y no podían salir de sus hogares. Sin embargo, esas compañeras se contagiaron y esas compañeras se quedaron sin voz, ¿no? Dejaron su granito de arena para la transformación de esa Argentina. Por eso es que como segundo punto de nuestras demandas el sábado, en primer lugar viene el salario básico universal, pero también en segundo lugar, que es algo importante, es el reconocimiento a los trabajos de cuidado, que la pandemia dejó demostrado que son esenciales y fundamentales para cuidar la vida y que muchas veces no genera ganancia, pero sin ese trabajo, la verdad, en los barrios populares el coronavirus hubiese sido catastrófico para nosotros y vuelvo a repetir, sobre todo para nosotras. Y otra cosa que también es cierto que la economía popular viene creciendo, pero viene creciendo justamente porque hay una crisis, ¿no? De desocupación, no hay trabajo, la gente se inventa su propio trabajo, se acerca a las organizaciones para insertarse en una unidad productiva. Entonces, hay que acompañar a la economía popular porque es una economía que llegó para quedarse, porque hoy, es más, cuando firmamos la personería, el mismo ministro Moroni aclaró y dijo lo que nosotros venimos diciendo, hoy el sistema no tiene capacidad para generar empleo. Entonces, hay que apostar, hay que acompañar con políticas públicas a la economía popular, porque la economía popular viene creciendo y, vuelvo a repetir, el salario básico universal es urgente que se pueda discutir y que se pueda avanzar para que garantice que los hombres y mujeres o diversidades tengan garantizado por lo menos un mínimo ingreso en el bolsillo, porque la verdad que remontar la Argentina va a ser remarle en dulce de leche. Y vuelvo a repetir, nosotras siempre nos hemos puesto a disposición. El tema es que hay sectores que no ven eso. Hay sectores que solamente salen a criticarnos, a estigmatizarnos, sin ver realmente y sin tomar dimensión de todo el laburo que nosotros y nosotras hemos venido haciendo hace muchos años, pero con muchísimo más fuerza en un contexto de pandemia.